Buenos días, ¿qué tal, chicos de tercer año de secundaria? ¿Qué tal, Colegio Genes? Muy buenos días, chicos de tercer año. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema, la semana número 3, que es el tema de necesidades humanas, ¿no? Entonces, ya las 2 semanas anteriores que habíamos hablado sobre la ciencia económica en sí, qué es la economía, para qué sirve la economía, los métodos de estudio de la economía, y también habíamos hablado sobre la división de la ciencia económica, recordando que la ciencia económica se divide en dos: la economía normativa y la economía positiva. La economía normativa se apoya mucho en la política económica, que son los lineamientos que toma un país para resolver problemas de su entorno económico. En cambio, la economía positiva se divide en dos: lo que es la economía descriptiva y la teoría económica. La teoría económica también se divide en dos: lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Bien sabemos que la microeconomía son niveles individuales y la macroeconomía son niveles globales. Es decir, si yo quiero estudiar el nivel de exportación que tiene el Perú, pues tocaré el tema de macroeconomía, balanza de pagos, el PBI, las cuentas nacionales. Pero si tengo o quiero saber cómo va el mercado de mi barrio, cómo va el mercado de los olivos, por ejemplo, cómo va el pasaje, cuánto cuesta el desayuno, o cómo se elaboran los productos de una empresa textil nada más, entonces ante eso tenemos que estudiar la microeconomía. Ahora, acuérdate muy bien, la microeconomía, el fundador es Alfred Marshall, y la macroeconomía, el fundador es John, vamos, John Keynes, por supuesto, exactamente, ¿no? Por lo tanto, nos profundizaremos o vamos a profundizar sobre el tema de microeconomía. Y uno de los primeros temas de la microeconomía tiene que ver con las necesidades humanas. Las necesidades humanas, entiéndese muy bien, va por el lado de la demanda. Es decir, yo como ser humano tengo muchas necesidades y esas necesidades lo tengo que cubrir. Ahora, ¿qué son necesidades humanas? La pregunta que se hace: ¿qué son necesidades humanas? De hecho, una necesidad es, por ejemplo, tener alimentos, por ejemplo, transporte, por ejemplo, estudiar. Una necesidad también es vivir en una casa, ¿ya? Tener abrigo, ¿no? Son necesidades que el ser humano lo tiene desde que nace hasta que se muere. Por lo tanto, vamos a ver qué necesidades humanas. Bueno, las necesidades humanas, dice así, ¿no? Es la sensación o falta de algo, es la apetencia o la necesidad o una acción desagradable que muestra el cuerpo humano cuando tiene una falencia. Por ejemplo, cuando tienes hambre, ¿no? Tienes hambre, mucha hambre, de hecho que tiene una sensación de vacío en el estómago. De hecho, cuando tienes frío también prácticamente sientes una sensación muy desagradable. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que las necesidades humanas van a existir desde el momento que nace el ser humano hasta que fallece. Ahora, ¿cómo se satisface una necesidad? La pregunta: ¿cómo hacemos? Bueno, ven para acá, mira. Las necesidades humanas se pueden satisfacer en 4 momentos. Por ejemplo, tengo primero la sensación de falta de algo. Eso lo llaman apetencia de algo. La apetencia, o sea, una falta de algo, que puede ser en la cuestión física o también psicológica. Físico, el hambre, ¿no? Psicológica, de hecho, la tristeza, por ejemplo, ¿no? Ahora, una vez que tengo la apetencia de algo, me imagino, ¿no? Es como acá en esta imagen, me voy a imaginar, ahí está, me voy a imaginar que voy a cubrir esa necesidad. Por lo tanto, es el deseo es la representación mental del objeto que yo voy a satisfacer, ¿no? Una necesidad. Ahora, de hecho que para poder cubrir ese deseo tengo que trabajar. ¿Y eso cómo se llama? Esfuerzo. ¿Y el esfuerzo qué es?
realizar actividades para conseguir el objeto satisfactorio, ¿no? O sea, el esfuerzo también llaman así, ¿no? Se llama también lo que llaman, ahora voy a apuntar acá, lo que es trabajo, ¿no? Lo que es trabajo, el esfuerzo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, estás en casa y tu mamá te dice, no, tú le dices a tu mamá, quiero esto, tu mamá dice, bueno, si quieres algo, trabaja, bueno, limpia la casa o haz algo y te doy en compensación algo que te va a satisfacer, ¿no? Lo que tú quieres. Una vez que ya has conseguido el esfuerzo, viene la satisfacción. Y la satisfacción es la obtención del objeto, ¿ya? Para satisfacer esa necesidad. Pero luego de ese satisfacción, las necesidades de nuevo aparecen. Por ejemplo, usted tomó desayuno a las 8 de la mañana, pero a la 1, 2 de la tarde ya tienes hambre. Almuerzas, pero ya a las 6, 7 de la noche ya tiene usted también de nuevo hambre. O sea, las necesidades, como le voy a repetir, no te van a desaparecer. Ahora, muy bien, acuérdate, ¿eh? Para el proceso de satisfacción de necesidad, como es la apetencia de algo, el deseo, el esfuerzo físico y la satisfacción, ¿ya? Primero, la apetencia, segundo, el deseo, tercero, el esfuerzo, en este caso el trabajo, y cuarto, la satisfacción. Muy bien, pero toda necesidad tiene características, tiene ciertas características y también le llaman leyes de necesidades. Tenemos 7, por ejemplo, ilimitadas en número, limitada en capacidad, son concurrentes, son sustituibles, ¿ya? Son complementarias, varían en intensidad y también tiende a fijarse, o sea, se hacen costumbre. Ahora, muy bien, ilimitadas en número. El ser humano es un fabricante de necesidades. Una necesidad puede desaparecer, pero aparece otra necesidad. Por ejemplo, ya, en la década del 60 y 70, tus abuelos o tus bisabuelos para escuchar música utilizaban este tipo de formato, ¿no? Que es el disco vinilo. Este disco vinilo, pues con esto tu abuelita, tu abuelito, pues festejaban en las fiestas, escuchaban música, ¿no? Con este tipo de... Pasó el tiempo, ya no necesitamos esto. Ahora, ya con la época de tu papá, necesitamos ¿qué? Esto de acá. ¿Qué clasifica esto? Ah, ¿no sabes? Ah, esto se llama cassette. O sea, mediante un dispositivo acá, una cinta que da vueltas, pues con eso se escucha o se puede escuchar música en la década de los 80, por ejemplo, esto de acá. Bueno, hemos seguido evolucionando y ya no necesitamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ahora esto de acá, ¿no? Lo que es el CD, ¿no? O disco compacto también, ¿no? Entonces, claro, ya no necesitamos esto, ya no, pues ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, por ejemplo, esto de acá, mira, ¿no? Por ejemplo, necesitamos esto de acá, ¿qué es? ¿Qué es esto? Ah, un USB, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, el asunto es que las necesidades no van a desaparecer, sino van a ser reemplazados. El escuchar música es una necesidad, sí, pero no ha desaparecido, sino ha cambiado la forma de cubrir esa necesidad. O sea, las necesidades son ilimitadas, ¿no? Ilimitadas. Por lo tanto, cuando se dice limitadas, se dice que las necesidades evolucionan con el tiempo. Perfecto. Evolucionan con el tiempo. Cambian, varían. Muy bien. Ahora, tenemos las necesidades que son limitadas en capacidad de consumirlas, pues, ¿no? Es decir, tienes hambre, no te vas a comer una vaca entera, no te vas a comer pues 5 pollos a la brasa, no te vas a comer 10 kilos de papa, ¿no? Vas a comer solamente lo que a ti te puede satisfacer, hasta un punto que ya está totalmente satisfecho. Este tipo de detalles se le llama así. Esto de acá es la ley, ¿ya? La ley de Gosen, ¿no? La ley de Gosen. La ley de Gosen. Gosen decía así: las necesidades decrecen a medida que están siendo satisfechas. Cuando hay mayor necesidad, ¿ya?
de hecho que hay menor satisfacción. Si hay más satisfacción, hay menor necesidad, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la ley de Gosse, significa que todo tipo de necesidad tiene un límite de satisfacción. Ahora, son concurrentes, las necesidades son concurrentes. ¿Cómo es esto, profesor? Es decir, las necesidades a veces aparecen una, dos, tres a la vez. La pregunta es, ¿cuál usted va a cubrir? No todas, no. Acuérdate muy bien en la teoría económica. ¿Qué decía la definición de la ciencia económica? Que los recursos que son escasos, para las necesidades que son ilimitadas. Por lo tanto, yo no voy a cubrir todo, tengo que cubrir lo más importante. Tengo que dejar de cubrir otras necesidades. Eso se le llama también, pues costo de oportunidad, ¿no? Costo de oportunidad, ahí está, costo de oportunidad, ¿no? O sea, tienes que elegir la más importante, la que tenga prioridad, Muy bien, entonces, la necesidad es también, para su satisfacción, se puede sustituir, ¿ya? O se puede buscar varias formas de sustituir una necesidad, Por ejemplo, quiero, ¿no? Para el desayuno, a ver, puede ser avena, ¿no? Me gusta la avena, muy bien, pero como la avena subió de precio, entonces puedo reemplazar con soya. ¿Y si la soya está cara? Bueno, profesor, lo puede reemplazar con quinoa. ¿Te das cuenta? Con quinoa. Ahora, van 4. Ilimitadas en número, limitada en capacidad, son concurrentes, son sustituibles, son complementarias. Ellas también son complementarias, ¿no? Es decir, para cubrir una necesidad necesitamos cubrir paralelamente otra necesidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un automóvil, pues necesito necesariamente el combustible, que en este caso puede ser gasolina, ¿no? ¿Ya? De hecho que este tipo de necesidades también le llaman así, ¿no? Esto se le llama, ya, en este caso se le llama la ley de la demanda conjunta, ¿ya? La demanda conjunta. Es decir, para cubrir una necesidad necesito de otra necesidad. Ahora, en los sustituibles, me estaba olvidando, también le llaman así, ley de equivalencia o equivalentes, ¿ya? Equivalentes. Muy bien, ¿no? Entonces, estamos en el punto de son complementarias. Varía en intensidad, las necesidades también varían en intensidad, es decir, hay momentos que la gente necesita un producto en un mes cualquiera y en otros meses necesita menos ese producto. Por ejemplo, cuando llega verano, la gente necesita pues bebidas refrescantes, ¿no? Para que calme la sed y también el calor, ¿no? Para que no tengan una menor sensación de calor. Pero cuando llega invierno, pues la necesidad de tomar bebidas refrescantes pues se reduce y aumenta la necesidad de tomar agua caliente, lo que no pasa en verano. Entonces, la variable de intensidad es según la fecha, según el momento, según la estación, según la demanda, según la temporada, según la moda. Es decir, no es lo mismo comprar cuadernos en diciembre o septiembre que comprar pues en febrero o en marzo, que es la campaña escolar, ¿no? Entonces, quiere decir que varía de intensidad, la demanda aumenta de acuerdo a las fechas. Por ejemplo,
Si yo pongo en el mes de verano, de hecho que en verano va a haber más demanda ¿de qué? De helados, ¿sí o no? Helados, ¿sí o no? Helados, ¿no? Pero cuando llega invierno, de hecho cuando llega la temporada de invierno, pues la demanda de helados se reduce. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, varía en intensidad. Muy bien. Y el último es tienden a fijarse. Tienden a fijarse significa que la necesidad es... se hace en costumbre. ¿No? Se hace en costumbre. Es como decir, ya está determinado lo que usted va a hacer. Por ejemplo, ¿no? Llega San Valentín, ya la gente, la población necesita llevar un regalo tal vez a sus amigos, ¿no? Un regalo, flores, peluches, todo lo que uno pueda regalar en esa fecha. Llega Navidad, por ejemplo, toda la gente compra nacimientos, compra arbolitos de Navidad, compra pues también luces de Navidad, ya se hace costumbre, ya es una tradición. Llega, por ejemplo, llega el mes de octubre y la gente, todos necesitan comprar, casi todos compran lo que es turrones, ¿no? La necesidad. Así es. Entonces, tienden a fijarse significa que se hacen costumbre y permanece en el tiempo, ¿no? En este caso, Halloween también, que bueno, en mi época no había Halloween, ¿no? Cuando era adolescente y niño, no existía Halloween acá en Lima, ¿no? Unos cuantos por ahí que tal vez lo tomaban en cuenta, ¿no? Pero ahora, 31 de octubre, las calles de Lima están llenas de niños disfrazados, ¿no? Así es. Muy bien, entonces ya hemos hablado de las características de las leyes o leyes de las necesidades. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la clasificación de las necesidades. Muy bien, entonces tenemos acá, según la prioridad, acá en la base es más prioridad. En el medio, si es que cubre las necesidades primarias, entonces podemos cubrir las necesidades secundarias. Y si es que nos sigue sobrando los ingresos, o sea, ya hemos cubierto tanto las secundarias y las primarias, tenemos que cubrir las terciarias, posiblemente. O si no, no lo cubre usted. Eso depende de cada persona, ¿no? De cada ciudadano, de cada país también, ¿no? Muy bien. Tenemos las necesidades vitales o las necesidades primarias. Significa que este tipo de necesidades se tiene que cubrir sí o sí. ¿Por qué? Son necesidades importantísimas para la vida del ser humano. Esto no se puede reemplazar, no se puede tampoco sustituir. Son necesidades que sí se tiene que de todas maneras cubrir. Por ejemplo, se le llama también vitales o biológicas. Por ejemplo, podemos decir el alimento, ¿ya? La vivienda y también la vestimenta o también llamado la ropa. Son importantísimos porque si no, no se va a poder cubrir esa necesidad, ¿no? Ahora, de hecho que lo tiene que el ser humano cubrir porque si no, peligra su existencia. Ahora, tenemos las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias, en este caso, hablamos de los complementarios. Van a complementar, ¿ya? Las necesidades primarias, pero no son tan importantes en grado de prioridad que las primarias. Significa que las secundarias, lo que van a hacer al ser humano cuando cubra estas necesidades es mejorar su nivel de vida, su estatus social también, ¿no? En este caso, estamos hablando de que necesidades como educación, ¿ya? Educación, ¿no? Educación, por ejemplo, necesidades como educación y también transporte, ¿ya? Transporte. ¿Qué significa esto? Significa que, de hecho, si tú no cubres esa necesidad, no peligra tu vida, imagínate, ¿no? Entonces, son necesidades que se va a cubrir para poder elevar el nivel de vida de la persona. Ahora,
la necesidad terciaria, de hecho, se puede cubrir o no, ¿no? Se puede cubrir o no, y no es necesario, tampoco no complementan a las primarias. En este caso, lo único que hacen, como dice ahí en la teoría, halagan la vanidad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, tener un reloj de oro de $30.000, por ejemplo, comprarte un celular de alta gama de 4.000, 5.000 soles un celular, por ejemplo, que de hecho para un adolescente tener un celular, un iPhone de 4.000 soles, un adolescente de hecho no tiene ninguna expectativa para que eleve su nivel de vida. Su nivel de ego, sí, el nivel de ego, sí, ¿no? Pero en la cuestión como comunicación, como una cuestión educativa, no. Es decir, ¿de qué te vale tener un celular carísimo si con un celular normal usted puede escuchar una clase virtual? Pues igual también pasa con una computadora. ¿De qué te vale tener una computadora de 10.000, 12.000 soles que tener una computadora de 1.500 o 2.000 soles, ¿no? En las cuales no es tan, digamos, no queremos tan de rendimiento de una computadora, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto de acá, la necesidad primaria, se tiene que cubrir sí o sí. O sea, esa necesidad sí se tiene que cubrir, la necesidad primaria. La necesidad secundaria complementan a la primaria. Y la necesidad terciaria también le llaman así, escucha, se le llama superfluos o suntuarios. O también se llama también necesidades de lujo. Ahora, de hecho, supongamos que usted ya está trabajando, tiene su sueldo y lo primero que va a gastar pues en alimento, en vivienda y en ropa. Lo primero. Luego de ahí va a gastar pues en el complemento, educación, comunicación, por ejemplo, ¿no? Tal vez en casa el wifi o los datos, ¿no? Para escuchar la clase, ¿no? Supongamos. Eso sí es secundario, ¿no? Pero es complemento al primario. Pero esto de acá, la necesidad terciaria, sí es, digamos, no es tan importante. Sí lo puede usted, de hecho, reemplazar. Pero, profesor, ya, tengo mi dinero. Muy bien, cubro lo vital. Me sobra, profesor. Muy bien, cubro lo secundario. Me sigue sobrando. Si desea usted, lo puede cubrir esta necesidad. Pero si no desea, esto se le va a ¿qué? El ingreso que sobra va a algo importantísimo que llaman ¿qué? ¿Cómo se llama? Ahorro. Ahorro, pues. Ahorro se llama el ahorro, ¿no? Así es. Bueno, lo que te he explicado es acá en relación a la demanda, lo que es las necesidades humanas. Así es que la tarea que voy a dejar, siempre dejamos, está en la descripción. Así que nos vemos, cuídense, hasta la siguiente semana. Chao, 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 chao.